con eso. Listo, ahí ya está grabando. Vale, genial. Pues entonces te comentamos un poco cómo es la dinámica. No sé si de pronto nosotros, yo no sé si te enviamos un cuestionario que le pasamos al comité editorial, ¿tú lo viste o no? Ups, creo que no. Bueno, puede que no te lo hayamos enviado, entonces pues te contamos acá un poco el, la dinámica. Vale. Lo que íbamos a hacer es que vamos a mirar tres grupos de cosas. Sí, Una es un poco cómo es tu relación con las ciencias y con el entorno de la facultad. sí, Un poco el rol que cumples ahí, cómo llegaste a las funciones con las que estás trabajando. sí. Lo otro es sobre la revista directamente. Y por último, tratamos un poco algunos temas que queremos explorar sobre los posibles usuarios y sobre el contexto donde está la revista y demás. Va- Entonces, si quieres, empezamos y nos cuentas un poco, pues, cómo es tu relación con el comité editorial, con la facultad y con lo que se hace en la universidad. Vale. Bueno, pues digamos que yo me desempeño como en el apoyo en promoción y divulgación en ciencias, ¿no? Entonces, básicamente, pues mi función es como apoyar toda la divulgación de eventos, de programas académicos. em, Sí, pues, los programas en los diferentes niveles, pregrado, maestría y doctorado. Y pues apoyo mucho a los departamentos en el desarrollo de eventos científicos. Digamos que pues también hay otras cosas que hago que es como administrar los sitios web, por ejemplo el de la facultad, el de la revista. Y pues hasta este semestre el de el departamento de ciencias biológicas, química y geociencias. Y esos, pues ahora creo que como le había contado a Santiago hace un tiempo, ahora esos se los van a llevar la dirección de tecnología. Ujú. Entonces ya esos, pues digamos que yo no los voy a tener. ¿Qué más? Pues aparte de eso hago como algunos tallercitos, pues así como ya en la parte de ciencias, em, que son de scouting. Entonces está, por ejemplo, un taller de realidad virtual que es para niños, básicamente pues bueno, hay como, ese taller tiene como varias clasificaciones que, pues dependiendo de la edad de los niños y eso, entonces vamos como variando el grado de complejidad. Ujú. Y también, pues durante algún tiempo, yo creo que como durante algunos 10 años, fui curador de una muestra de la universidad que se llama Escher Geometría y Arte. Y era una exposición de los trabajos finales de los estudiantes del curso Escher Geometría y Arte. Entonces, esos trabajos, yo lo que hacía básicamente era una curaduría y con eso hacíamos unas exposiciones. Entonces, digamos, inicialmente hicimos unas exposiciones pues a nivel local y pues local, digamos, en la universidad y Bogotá, por ejemplo, Maloca y otros sitios de interés, Expociencia, cosas así. Y luego fuimos sacando esa muestra a otros niveles, digamos, nacional, en los congresos colombianos de matemáticas y después la sacamos del país ya como en eventos internacionales. Ujú. Entonces, digamos, esa muestra estuvo en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos, en Corea del Sur, como donde se hacían como eventos, digamos, de arte y ciencia, en donde podíamos concursar para que se tuviera en cuenta esa exposición. Y pues de igual manera, en la revista Hipótesis hay un concurso que es el concurso de fotografía. Entonces, ese concurso, digamos que en cada número tiene como una temática. Entonces, con base en esas temáticas, también se generaba una exposición y pues se mostraba como, digamos, las mejores fotografías. Y para los 70 años de la universidad hicimos una retrospectiva
de todos los concursos. Entonces hubo como una selección ahí bien interesante de muchísimas fotografías, pues durante los 15 años que tiene la revista más o menos. Ujú. ¿Y Mm. tú hacías la curaduría en el concurso también? Eso era con el comité, eso sí ya era Ok, pues con el comité porque digamos que se hace una votación. Mi parte más que todo ahí era como en evaluar el concepto gráfico de la pieza y como la calidad, también como la originalidad del concepto, ese tipo de cosas. ok, La parte técnica de la fotografía. Y otra cosa perfecto. que hago ahí de pronto que es importante de divulgación en ciencias es la expociencia, como que coordino la expociencia, que es un evento nacional que se hace con la Academia de Ciencias, con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, perdón. Ujú. Y pues, y es un evento pues que se hace más o menos cada 2 años, pues este año no, pues por el tema de la pandemia no se va a hacer. Y tengo entendido que para la próxima versión se va a hacer como una exposición que va por las regiones del país, ya no va a ser aquí en Bogotá, sino como que va a ser algo itinerante. Bien, pues me parece que es algo muy interesante. Entonces, pues también estamos ahí con ese proyecto. ¿Qué más? Pues he hecho ahí como algunos desarrollos, digamos, de realidad virtual. Y en el momento, pues estoy intentando hacer algunos de realidad aumentada, eh, sí, como para divulgación en ciencias, para los laboratorios y eso. Y otra cosa que es otro proyecto que estoy en el momento es en los micrositios de los grupos de investigación o laboratorios. Que es como la parte de investigación de los profesores. Ellos tienen, digamos, en sus departamentos unos grupos de investigación, por lo general asociados a un laboratorio. Entonces estamos haciendo como toda la parte de estructuración de esa información y también como definiendo unos parámetros comunes para todos los micrositios, como para que todos los grupos de investigación tengan la misma información, por una mínima información, digamos, común y pues ya como que cada uno le ponga como el plus a su grupo y ese tipo de cosas. Y pues sobre todo en este tiempo que estamos en la virtualidad es algo que pues es bien relevante, ¿no? Y pues creo que eso es en términos generales. Sí. Vale, de esto que nos has mencionado, me gustaría que pudiéramos hablar un poco más de los temas de los talleres de scouting de realidad virtual para niños y esto último que me mencionaste de realidad aumentada y estos elementos como de formas alternativas de trabajo digital. Sí, Si nos puedes detallar un poco de qué se trata esto que has claro que estado sí. haciendo y la intención que tienes con eso. Sí, claro que sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos unos eventos en la universidad donde los niños van a visitar la universidad. Digamos, son como los chicos que están interesados en los programas de pregrado. Y también algunos niños que van por convenios, como por ejemplo los del Liceo Francés y cosas así, de otros colegios que por lo general hay como un gran número de niños que ingresan a la universidad. Entonces, lo que hemos hecho es, por ejemplo, uno de los que hemos hecho como para hacer un ejemplo así práctico, fue, digamos, crear un video a partir de unos resultados de investigación que hicieron unos chicos, unos estudiantes de Susana Caballero en San Andrés, ¿sí? Con el archipiélago y eso. Ellos pusieron unas cámaras trampa para filmar a los tiburones, ¿sí? A los tiburones tigre, digamos que ahí hay una gran afluencia de esa especie. Entonces, ellos grabaron, digamos, en 2D. Entonces, lo que yo hice fue como tratar de volver esos contenidos en 3D, como hacer una edición para poder visualizar que estaban grabando esas cámaras, pero pues de una forma que de pronto fuera inmersiva para los chicos, ¿sí? Es decir, como para que ellos llegaran a pensar que estaban ahí debajo del agua y veían pasar el tiburón. Entonces eso me pareció que era muy interesante que ellos lo pudieran como simular ese ambiente.
que es de lo que se trata la realidad virtual. Entonces, pues hice toda la edición del video y con el apoyo de un proveedor externo se diseñó un prototipo de gafas. Entonces fuimos ajustando el prototipo, hicimos varias versiones y digamos en la medida en que íbamos haciendo los talleres, encontrábamos como ciertas cosas que nos iban dando como luces de cómo era la apropiación de los niños con respecto a la tecnología, cómo era su familiarización con el uso de ese tipo de dispositivos y eso. Entonces lo fuimos ajustando hasta que tuvimos un prototipo que los mismos niños armaban. Entonces ellos se les daba como un troquel y ellos mismos armaban sus gafitas, se les explicaban pues cuál era digamos, la importancia, cómo funcionaban, la importancia de esa tecnología, en dónde tenía aplicación, em, digamos también qué era lo que pasaba con los lentes, porque se veía así, bueno, como que se les daba primero algo para entender un poco cómo funcionaba la tecnología y finalmente ellos armaban su kit, por decirlo de alguna forma, y veían el video. Y la segunda parte del taller, o la tercera más bien, porque ya iba como la introducción y que las armaran. Y en la tercera ya lo que hacíamos es que con unas cámaras 360, digamos en el salón en el que estábamos, simulábamos un ambiente. Entonces lo que hacíamos era que al final los niños iban a ser parte de la realidad virtual. Es decir, el entorno en el que estábamos era el que se iba a ver en las gafas. Entonces era como llevarlos por todos los pasos y era pues hacerles entender de que cómo esas cosas que nosotros observamos, digamos, pues a nuestro alrededor y comercialmente, como este tipo de gafas de realidad virtual, las podíamos construir con elementos mucho más económicos, cartón y plástico, y, y cómo, digamos, eso se podía utilizar también para conocer o para relacionarse con cosas en ciencias, como para cambiar un poco ese paradigma y del acercamiento a la ciencia. Vale, pues esto está súper interesante. Yo no sé si tú has pensado aplicar esto a la plataforma web de Hipótesis, si es posible, bueno, supongo que ya lo habrás charlado tú de alguna manera. No sé si esto o sea, digo, como que no vaya a ser una web con unas condiciones convencionales, sino que se apliquen estas cosas que tú sabes ejecutar. Sí, pues yo, digamos, para lo de hipótesis me hubiera gustado de pronto hacerlo más de pronto algo de realidad aumentada, Ujú. porque digamos no sé qué tanto de realidad virtual se pudiera, pero podría mirarlo. Digamos que se me ocurre más que se pueden generar elementos interactivos eh, en realidad aumentada que pueden ser un poco más llamativos, por decirlo de alguna forma, y pues más interactivos, porque digamos que, o a menos digamos de que fuera un video de algún artículo que se Ujú. pudiera generar en algún momento un video, y eso sí ya lo podríamos manejar en realidad virtual, y sí, pues sería muy chévere. O sea, O si algo nosotros que le digamos decimos a se me los, ocurre. Dime, señor. si nosotros le dijéramos a los investigadores y a los profesores que publican Sí. que pensaran los contenidos, la creación de sus videos, por ejemplo, de manera que tú pudieras hacer este tipo de cosas, ¿qué recursos necesitarías tú para que eso se pudiera hacer? Pues básicamente digamos el video, digamos que el video por lo menos en una calidad de 4K, porque Ujú. digamos que al descomponerlo para 360 grados y lograr como esas transiciones y que el ambiente verdaderamente como que coincida con lo que uno espera, sí se requeriría un video como de alta definición, un video bien logrado. Eh, sí, pero sí, eso puede ser algo interesante y se pueden, digamos, ahora que quieren hacer esto de COVID y eso, sería chévere como poder ver el virus así en 360 y todo el cuento. Eso podría ser algo interesante. Y esto con respecto a las posibilidades de procesamiento que tiene un computador normal o de lo que nos permite un poco la plataforma de la universidad, ¿tenemos algún tipo de restricción o no? Sí, pues digamos, para ese caso yo lo que hago es ponerlos en YouTube, en el canal pues, de la facultad, para que, digamos, medie como algo, la persona instalar cosas o requerir un plugin o cosas especiales, sino que
casi que todo el mundo tiene acceso a YouTube, entonces simplemente con su teléfono lo puede hacer. Entonces es como acortar los pasos y hacer que sea algo de inmediato, como de inmediatez y que la gente pueda fácilmente usar el dispositivo. Entonces lo que se me ocurre que lo más fácil es con su teléfono celular, que es como lo hacemos con los talleres de gafas. Otro taller interesante que también he hecho con los niños es el del caleidoscopio. Y pues en este caso lo que hacemos es que generamos un caleidoscopio a partir de material reciclado. Entonces, básicamente los caleidoscopios que nosotros les damos a los niños y que también ellos los arman en el taller son hechos a partir de residuos de plástico PVC, de tubos de PVC y de acrílicos, pues todo es reciclado, digamos. De hecho, hasta la impresión de la película se hace como en negativos, sí, más que todo en negativos que ya son como, digamos, material pseudorante en temas de fotografía y ese tipo de cosas, de esos rollos viejos y todo eso se les explica a ellos cómo se reutiliza todo ese tipo de material. Y los espejos en su interior también son algunas láminas de vidrio reciclado que se cortan y pues se arman los triángulos, las pirámides dentro del tubo y pues el niño lo construye y él mismo ve ahí cómo funciona todo. Y finalmente eso se envuelve como en un vinilo que lleva la promoción del pregrado que le interesa al niño, por ejemplo, biología, física. Entonces con eso lo que hacemos es un impreso y el niño envuelve el tubo con eso y ya pues le queda, digamos que herméticamente sellado, por decirlo de alguna forma, por lo menos pues para que no queden expuestos materiales con los que se pueda lastimar, o pues por ejemplo los vidrios y esas cosas. Entonces digamos que todo es así, pues tratando como de también manejar un discurso de sostenibilidad. Y digamos, dentro de todos estos proyectos que ¿has hecho el ejercicio con otras personas de facultades distintas a la de ciencias? Digamos, gente de artes, de diseño, de arquitectura. Creo que en algún momento hicimos algo con Facultad de Artes y Humanidades. Si no estoy mal, pero fue hace un buen tiempo, digamos. También hicimos uno, sí, creo que con artes hicimos el tubo Rubens. Digamos que en eso lo que propusimos es que no sé cómo explicar, es pues así sencillo. Pues no sé si conozcan el tubo Rubens, es es un tubo por el cual pasa, digamos, gas, sí, como el gas que usamos en Ah, nuestras vale, ya lo estoy casas. viendo, sí. Y lo que hacemos es que ponemos unas ondas sonoras y el tubo tiene una serie de perforaciones y entonces en la medida en que mandamos esas ondas sonoras, lo que va pasando es que el fuego que atraviesa el tubo es como una especie de ecualizador. Es decir, Ujú. como que grafica la onda sonora que estamos recibiendo. Eso es por decirlo así de una forma, pues nada científica, pero cómo funciona. Como cosas Vale. así es lo que hacemos. Digamos también otro que me acuerdo ahora es uno de fotoluminiscencia Ujú. que hicimos, digamos, con una luz ultravioleta y era para explicar también la parte de mamíferos acuáticos. Entonces lo que hacíamos era que les dábamos a los niños unas fichas en donde habían una serie de peces y ellos los coloreaban conforme a una ficha que se les daba y luego se les pasaba la luz ultravioleta por encima de los dibujos y lo que hacía eso era como revelar el dibujo que hizo el niño. Entonces, digamos, él inicialmente como que no lo veía muy interesante, pero ya cuando se aplicaba la fotoluminiscencia era como que era descrestante. Y Y todos José estos, Miguel, di- no, tu participación en estos talleres es desde la ideación o desde la gestión, o sea, tú Desde la participas, dirección, digamos por lo menos ok, estos sí son más que todo. Lo que pasa es que en mi especialización yo hice pues como un proyecto de arte y ciencia. Entonces desde ahí quedé como con ujú. el cuento. Y sí, pues básicamente, digamos el que yo hice en la especialización que también lo trabajo, pues ya no mucho, pero porque lo que pasa es que se hizo muchas veces, entonces ya toca darle un poquito de descanso.
Ok. eh, era como geometría y arte. Entonces eran unas representaciones artísticas a partir de conceptos matemáticos. Eso es para cambiar un poco la percepción de los niños acerca del aprendizaje de las matemáticas, porque por lo general Ujú, hay mucha resistencia y en particular en esta curaduría que les contaba que hacía del curso de Geometría y Arte. Ese era un curso multidisciplinario, entonces habían chicos de todas las carreras, entonces habían chicos de derecho, de administración, de arte. Entonces, cuando ellos se encontraban, digamos, con las matemáticas, era un poco como que ya el curso no les llamaba tanto la atención. Entonces decía, pues que yo estoy en diseño y no quiero que me dicten matemáticas para lograr estos dibujos. Pero luego, pues se les hacía toda esa parte de hacerles entender como la belleza de las matemáticas y cómo a partir de eso ellos pueden generar, digamos, por ejemplo, mosaicos, frisos, rosetones y muchas cosas de las que se usan en el diseño se crean a partir de las matemáticas. Entonces, en ese proyecto que hice, se llamaba Geometría Interactiva, lo que hacía era que tenía un sólido, un poliedro estrellado, ¿sí? Como por decir un origami, y eso estaba conectado a una tarjeta Widen. Y lo que hacía era que cuando el niño manipulaba el poliedro, había unos cambios en una pantalla. A medida que él lo movía, había como una respuesta del interactivo. Entonces eso se les explicaba qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces, digamos, eran movimientos rígidos, si era rotación, traslación, planeo, divisiones regulares del plano. En fin, una cantidad de cosas que de pronto si uno se las dice hacia los niños, pues no les van a llamar la atención. Pero mientras ujú. que si uno se los demuestra con algo artístico, como que por lo menos les despierta el interés y cambia un poco esa percepción en cuanto al aprendizaje de las matemáticas. Es Y más o menos lo que esto, se pretende. y esto en escenarios que no fueran para niños, sino para estudiantes, o en estos eventos científicos u otras cosas que haya organizado la universidad, ¿han hecho instalaciones que sean de estas mismas características? Sí, digamos, de hecho esos últimos que te cuento son ya para chicos de De la pregrado. universidad. Sí, ya O son, sea, es este un curso curso era para estudiantes de pregrado, sí. Y pues yo y, fui monitor durante varios años. Digamos que yo daba toda la parte de medios computacionales. Había un profesor que era matemático y él les daba toda la parte de la fundación matemática y yo ya luego les daba cómo cargar, digamos, toda esa información pues en medios computacionales, que era básicamente software de matemáticas, pero con eso producíamos cosas de diseño. Y pues que digamos no es como que el chico entre y se encuentre con el Photoshop, con el Illustrator, sino le dijimos, no, vamos a utilizar otra cosa, que es para ok. matemáticas, pero ahí vas a lograr tus diseños geométricos. O sea, esto fue un curso Entonces, como tal, ¿sí? es un curso, sí, Dentro del es un curso pensum. regular de la universidad, sí, por supuesto. Un CBU, Ok, que es como un curso de formación integral. sí. Y los otros eran las convocatorias a estudiantes de colegio. Sí, y las otras son Ya. las visitas de los estudiantes de colegios a la universidad. Y de hecho, también en alguna oportunidad visitábamos los colegios, íbamos a los colegios a hacer los talleres para los profesores, Allá. para los niños ya pues, en su colegio como tal. Y este curso ya no lo estás dictando, es lo que te No, entiendo. ya no, ya ese Pero curso, se creo dictó que un ya buen no se está tiempo. dictando. Sí, sí, lo hice como por más de 10 semestres, yo creo, porque digamos, es que eso fue un proceso porque cuando nosotros creamos la exposición, lo que hicimos fue empezar a postularnos a los congresos para que, digamos, como que nos admitieran. Entonces, inicialmente, porque, ¿qué pasaba en esos congresos? Ahí había como una exhibición, unas exposiciones, pero como, digamos, eran a nivel internacional, entonces, digamos, no había 10 exposiciones o 20 sino solo había una o dos. Entonces nosotros íbamos a participar por esos cupos. Entonces, por ejemplo, en Brasil fue la exposición del evento y en Corea del Sur fue una también de las exposiciones del evento. Allá sí eran varias porque pues ya era el Congreso Mundial. Entonces ahí sí ya era una cosa muy interactiva y eso digamos también me sirvió mucho como para ver qué se hacía alrededor del mundo y ahí fue como que empecé como a coger todas esas ideitas para hacer esos tallercitos para niños.
¿Y todos estos proyectos que has hecho, los has hecho tú o has tenido un equipo de gente con el que has trabajado? Pues básicamente los de matemáticas sí con un profesor de cátedra, que es Jacinto Puy, que él es un profesor, él es matemático, pero su doctorado es en pedagogía. Ujú. Entonces, pues fue digamos que una conexión chévere, porque digamos que él apoyaba en toda la parte de cómo volver eso, digamos, de una manera pedagógica adecuada para los chicos. Vale, y digamos, si nosotros lográramos, es que estas cosas que me estás contando, por ejemplo, en la carrera de diseño en pregrado, también se hacían, por ejemplo, estos ejercicios de hackear objetos con tabletas de wiring, de hacer fachadas que reaccionaban al paso de la gente con Interactivos. sensores y demás. Sí, exacto. Y esto era, pues a la gente le gustaba muchísimo, o sea, era como, tenía mucho impacto en la atención. Am, y creo que sería interesante que pudiéramos ver si de pronto formular un equipo, eh, que estés tú con personas de diseño, ah, pero pues no sé, digamos, si esto ya lo has hecho tú anteriormente, si ya conoces gente dentro de esos otros Pues digamos departamentos, de se hace más allá fácil. conozco, pues así que yo haya trabajado, digamos, durante la especialización de pronto a Andrés Burbano, que Ujú, creo que es como quien más se trabaja, pues digamos, muy cercano a lo que nosotros hacemos. ujú, ujú. Sí, y pues de pronto con Miriam Luisa Díaz también, que fue como mi directora de tesis. O sea, todo esto lo desarrollaste mientras estabas haciendo tu especialización. Sí, posterior a ello, digamos que ahí Ok. comencé, pero ya después sí ya pues yo los desarrollos que les cuento y ya pues digamos que los hice ya pues meramente dentro de la facultad para Y proyectos eso de fue cálculo. como por iniciativa tuya. Tú propusiste, miren, me gustaría proponer este curso y lograste que te lo avalaran. No, el curso era un curso regular de matemáticas. Inicialmente era un curso de diseño, era un curso de diseño, Ujú. pero eso lo sacaron de allá. Entonces ya luego se quedó en matemáticas y estuvo ahí un buen tiempo y ahorita pues yo no estoy seguro si se ofrezca. Mm, Ok. sí, yo ya no estoy muy seguro de eso. Y de las cosas que has visto durante este tiempo que has trabajado en estas cosas, ¿cómo ves la reacción de los estudiantes? ¿Qué es lo que más les interesa y lo que más les llama la atención de estos experimentos y de estas formas de mostrar ideas? Y pues es increíble. Yo de hecho tengo fotos así que he hecho en las exposiciones que he realizado y ellos son aterrados de ver lo que pasa. Porque existe como así como una resistencia, no sé si sea la palabra, en cuanto al aprendizaje de las matemáticas y cuanto al uso de eso. Entonces, es muy interesante cuando ellos ven como este tipo de cosas y les llaman tanto la atención y como que los invitan a investigar más y a pronto familiarizarse con ese tipo de temas que no son, digamos, como por decirlo de alguna forma, tan abstractos como todo el mundo de las matemáticas. Entonces, digamos que son ese tipo de cosas. Vale. Igual, yo veo que, o sea, nos queda un poco claro la parte como más de diseño de estas piezas, como de experiencia y demás. Pero ¿cómo funciona entonces la parte que haces como de gestión de los eventos? O sea, ¿esto es un Ah, rol ok. que tiene esa parte? ¿Es distinto o cómo lo Sí, conectas acá? esa parte porque digamos, pues allá se hacen muchos seminarios, congresos, workshops, una cantidad de cosas. Entonces, por lo general, dentro de esos eventos, digamos, hay que hacer unas curadurías de presentación de pósters, porque por lo general los estudiantes que participan en los eventos llevan como sus investigaciones en un formato de póster, porque digamos que es algo reducido y que como que es muy común dentro de la comunidad científica. Entonces, digamos que nosotros apoyamos en eso, apoyamos como con todo el montaje de mobiliario y equipos para ese tipo de eventos. Entonces, es esa parte y también la parte de promoción y divulgación. Es decir, cuando se está generando la invitación al evento, entonces hacemos todas las piezas gráficas. Si se requiere un micrositio, entonces hacemos el micrositio, manejamos las inscripciones. Sí, digamos que toda esa parte de soporte. ¿Y todos estos elementos los trabajas tú solo también?
Sí, inicialmente, pero pues como son tantos y se generan muchas piezas y todo, entonces nosotros tenemos un apoyo que es una preprensa digital. Entonces yo lo que hago básicamente son como los machotes o las plantillas y ya luego vienen, digamos, un proveedor que nos apoya ya con la generación de pues ese gran número de piezas. Vale. Y ahora, frente a, en concreto a la revista Hipótesis, ¿cómo es tu función ahí dentro de la revista, en tanto en la versión digital como la versión impresa? Sí, bueno, pues digamos, ahora mismo, pues antes había una coordinadora editorial que era como la que se encargaba de hacer toda la gestión de la creación, digamos, de la revista, del número, por decirlo de alguna forma. Pero pues ya ahora que Marta está encargada de eso, yo he estado haciendo ahí como el diseño, entonces hice como la plantilla para el impreso, que es la que se está manejando actualmente. Y, y he venido como apoyando toda la parte de la digitalización de ese material, porque como les contaba hace un tiempo, no se tenía, digamos, un backup, no se tenía como un registro y eso lo imprimía en ese tiempo y pues todavía Panamericana, pero ellos no, tratamos de pedir los archivos de impresión y eso, pero pues ellos no guardan, porque ellos imprimen volúmenes, pues todos los días. Claro. Entonces no, ellos no guardan backups de nada de eso. Entonces por eso fue que tuvimos que hacer ese tema de digitalización y pues ahí yo aproveché para hacer el diseño de la plantilla. Entonces ya nosotros ahí internamente estamos haciendo el montaje de los números y pues ahora en esta etapa que vamos del diseño de la página para poder poner eso en línea. Porque lo que había inicialmente era como todos los números colgados como JPG en issue, pero pues Sí, yo los vi. sí, pero digamos que eso, pues primero que uno, digamos, no tiene como el acceso como para saber cuál es la trazabilidad y la interactividad de la gente con la revista. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es montar eso, pero en la misma plataforma, para que podamos hacerle pues un análisis de indicadores de pues, la efectividad, a quién está llegando, a quién le interesa, qué leen, qué buscan, como poder hacer todo ese análisis. ¿Y cómo es el proceso de, digamos, ya como de la parte editorial, desde que se producen los artículos hasta que tú los recibes, diseñas y luego maquetas y demás? O sea, ¿cómo es el paso a paso un poco que haces ahí? Sí. Pues digamos, sí, yo entro como en algún momento que es cuando ya los textos están aprobados. Sí, entonces digamos que ya hay, digamos, un borrador muy cercano al que se va a imprimir. Entonces ya lo que tú dices, pues entramos a maqueta, a hacer la maqueta de esos contenidos, a seleccionar las imágenes, si requiere edición, a editarlas, y hacer ya como toda la diagramación de esos contenidos. Y pues paralelamente voy acompañando como a la coordinación editorial, digamos en la revisión de las fotos adjuntas, a veces toca hacer fotografías en los laboratorios, ese tipo de cosas. Entonces como ese acompañamiento ahí paralelo durante el desarrollo del número, como de recoger los artículos. Y pues esa parte ya, eso sí lo hace todo Marta, entonces yo ahí no pues digamos que no tengo mucha injerencia, no Y la, participo mucho. la conceptualización de la edición, ¿esto lo haces tú en conjunto con Marta o lo haces tú o lo hace Marta? ¿O cómo funciona? Lo hago yo y ya después pues se lo envío inicialmente a los autores, quienes pues dan sus observaciones y se realizan los ajustes según corresponda y posteriormente ya se envía al comité editorial antes de reproducir el número en volumen. ¿Y cómo haces tú el proceso de conceptualización cuando tienes los artículos? Pues básicamente leo digamos los contenidos. Trato de entender un poco la relación con los contenidos gráficos asociados y ya pues empiezo como a organizar la información más o menos dentro de la plantilla que se ha generado pues previamente, ¿no? Porque pues ya tenemos una plantilla y de pronto trato como de que si hay cosas que son muy relevantes, entonces mandarlas, digamos, para la doble página, para la apertura del artículo o para una página completa dentro del número.
También esto pues dependiendo la cantidad de páginas que tenga disponibles, porque pues como se imprimen cierto número de pliegos, digamos, para un artículo, entonces si veo que hay algo, algún espacio y de pronto se le puede dar cierta relevancia, entonces lo mando a página completa, cosas así como que de pronto le llamen la atención al lector. Vale, ¿y la plantilla cómo la pensaste? ¿Cómo fue un poco el proceso de diseñar la plantilla que se está usando? Pues tomé como base algunos números previos, pues que ya se venían haciendo, y de pronto lo que hice fue estandarizar un poco el tema de la tipografía, legibilidad, digamos, también generar unos componentes que le dieran como cierta identidad gráfica, que el concepto gráfico fuera como, digamos, amable, limpio también. Y digamos, muy limpio en cuanto a las viñetas, en cuanto a los segmentos, en cuanto a los intros de artículo, cosas así. Digamos que, pues eso más que todo, pues a partir de la experiencia en el desarrollo pues material impreso ya, pues de unos 20 años, pienso yo. Vale, también nos contaron que además de la revista iban a hacer ediciones de libros en hipótesis, o bueno, o desde la facultad. Yo no sé si tú también vas a ser parte de ese proceso o no, ¿cómo estás ahí en ese No, punto? en libros sí yo, digamos que mi injerencia es mínima. Yo ahí no, yo sí acaso apoyo cuando se va a hacer como el lanzamiento del libro, como en el evento como tal y ya como en la divulgación del producto, pero dentro de la elaboración del libro no, digamos que hasta la fecha no he tenido injerencia. Vale, y o sea, tanto la revista impresa como la digital tienen elementos en común o difieren en qué partes, cómo es esa relación de esos dos productos? Sí, pues lo que yo estoy tratando es como que sea lo más fiel la web al impreso, como que sea que uno si lo estuviera leyendo del físico. Obviamente, pues ahí hay algunos componentes de diseño web que de pronto no se ajustan mucho y que también, digamos que volverlo estrictamente similar, pues digamos que también se perdería un poco todas las posibilidades que tiene la web. Pero la idea es buscar un equilibrio entre los dos, entre el impreso pues el número digital. De pronto lo que estoy tratando de hacer es como em, definir una plantilla que sea adecuada, que sea pues digamos liviana y que por debajo tenga como una forma de hacerle como un análisis de búsquedas, de indicadores en general, yo creo, del sitio, pues en cuanto a los contenidos y los artículos. Algo que de pronto pienso que no se venía manejando y que puede ser un plus es la galería del concurso, porque digamos antes, o pues siempre, mejor dicho, lo que se ha hecho es imprimir solamente como 5 fotos en un póster que va inserto en la revista, pero pues yo pienso que por ejemplo en la web sí se presta para eso enriquecerlo con una gran cantidad de contenido que se tiene, del que se dispone. Entonces, estoy tratando como esa sección de concurso, hacerla muy llamativa y que ojalá casi que la mayoría de fotos que se presentan tengan cabida ahí, porque yo siento también que, digamos, si por ejemplo participan 100 personas y solamente estamos imprimiendo 5, entonces como que 95 se quedaron ahí relegados a que su foto no se tuvo en cuenta y puede que haya cosas buenas. Entonces yo creo que ese es un espacio interesante para generar una interacción aún mayor, porque pienso que, digamos, mucha gente puede querer ver las fotos de los otros, comentarlas, en fin, como que se puede generar ahí una comunidad bien interesante en torno a ese tema. Y pues como es una fotografía relacionada con ciencias, digamos, como les comentaba hace un ratico, como con una temática, entonces eso también puede generar ciertos círculos de interés. Y los elementos como nuevos que estás trabajando para esa plataforma, además de este que me estás mencionando, ¿qué otros elementos tienen?
Pues digamos ahorita algo de lo que yo notaba en, digamos, en la lectura del número físico, que sería bueno, digamos, en el sitio web, sería un poco romper un poco con esa linealidad de la lectura del número físico. ¿Eso cómo se hace? Digamos, a mí lo que se me ocurre es que con una forma de categorización y de secciones del sitio se pueden mezclar cosas. Es decir, por ejemplo, yo puedo poner en el sitio todas las notas. Hay unas secciones dentro de la revista que se llaman notas, pero son muy diversas. Entonces uno, digamos, puede encontrar ahí como unos keys, como unas llaves para vincular esos elementos, digamos, dentro de una categoría de notas que le rompe un poco la linealidad a la lectura del número impreso. Y eso puede ser chévere. Y aparte que si tú te fijas, esas notas son, pues, como su nombre lo dice, unos artículos muy cortos. Es como algo, como una opinión muy breve sobre un tema. Y eso, digamos, puede ser muy chévere, por ejemplo, para los estudiantes de colegio, de últimos años, que digamos ya están como acercándose como a escribir cosas, pero no ya como en un tipo artículo, sino algo más fresco, por decirlo de alguna forma. Digamos que esas cosas se me hace que pueden generar más interactividad con el usuario y no poniéndolo tal cual como está en el número impreso. También te quería preguntar un poco el tipo de información que podemos recoger de las personas que visitan la web, qué tipo de información puede salir de ahí y cómo se recoge. Sí, bueno, digamos lo que estamos desarrollando es básicamente un módulo estadístico. Sí, es algo parecido a lo que teníamos en el boletín de noticias y es como una categorización por palabras claves, que lo que permite saber es ver qué es lo que está buscando la gente y digamos los tiempos en los que está, digamos, en cada sección y como leer un poco qué es lo que ellos están buscando, digamos, como saber, es que es como, eso lo digo como para entender un poco las audiencias, ¿sí? Como para clasificar ese tipo de cosas. Digamos, también ahí hay por debajo, digamos, desde dónde la están visitando, como qué tan conocida es. Algo, digamos, de lo que me he dado cuenta con lo de los talleres es que recientemente para los admitidos se les enviaron esas gafas. Espérame un segundo que es que está por acá mi bebé. Qué pena. Tranquilo. Es el cuento de trabajar desde la casa. Bueno, sí, entonces digamos me di cuenta que, por ejemplo, algo y es, digamos, aunque las gafas inicialmente iban muy orientadas para los chicos, se veía como que los padres, muchos de los que ingresaron, eran los padres y permanecían como más tiempo utilizando el dispositivo. Entonces eso era algo muy curioso porque pues por lo general uno piensa, no, pues los papás ya de pronto no les llama eso tanto la atención o no les gusta, pero resulta que sí, resulta que ahí se pueden, digamos, hacer unas lecturas interesantes de qué puede ser chévere comunicar y a quiénes. Por ejemplo, eso también lo he notado cuando hacemos los talleres para egresados, que visitan los egresados la universidad y van con sus hijos y ese tipo de cosas. Entonces son como interacciones muy chéveres que pienso que sería bueno eh, indagar un poco más qué es lo que pasa. Juan Gabriel, y esa agenda, digamos, ¿quién es el dueño de esa agenda? De las convocatorias a estudiantes, a egresados, eh, de la proposición de los cursos de pregrado. Sí, Digamos, bueno, quién propone esa digamos que agenda? sí, bueno, de los cursos de pregrado, como el que yo les comentaba, que es los CBUs, hay un Ujú. comité de CBU, hay un comité, entonces digamos que los profesores preparan esos contenidos de esos cursos y se los presentan al comité y el comité aprueba o niega esos cursos y también los categoriza, ¿sí? Digamos, hay unos que son más teóricos, unos más teórico-prácticos, cosas así.
Entonces eso lo hacen más que todo dentro de los departamentos. Digamos, Ujú, ya cuando a mí me llega esa información, ya es algo que está completamente definido. Para el tema de los eventos, de la convocatoria y ese tipo de cosas, son como varios niveles. Entonces, hay uno que es los eventos que programa la oficina de Scouting, que hace parte de admisiones y registros. Entonces, ellos ya tienen unas bases de datos pues, de los colegios y este tipo de cosas, y ellos hacen esas convocatorias. ¿En ujú, dónde se refleja eso? Por ejemplo, en la feria de colegios. Entonces, ya cuando a nosotros nos dan la información, nos dicen para ciencias tenemos tantos niños inscritos, cosas así. Entonces, ya. en eso nosotros generamos la cantidad de material, la cantidad de eventos y la agenda que vamos a planear para cubrir esas audiencias. Entonces, digamos, ahí participan todos los departamentos, digamos, cada departamento es libre de enviar sus actividades y desde la decanatura también proponemos unas que son las que yo les he contado. Y hay Vale, otros eventos que son ya los eventos que apoya la facultad, que se manejan mediante una convocatoria de eventos. Entonces, ¿cómo funciona eso? La Facultad de Ciencias hace una apertura para realización de eventos. Los profesores presentan su proyecto, que es como el evento que quieren hacer, a quién está dirigido, qué recursos tienen, qué recursos han conseguido ellos y qué necesitan. Y entonces ahí ya viene como una interacción conjunta y la facultad apoya con una parte que digamos es esto que yo les contaba así un poco de mobiliario, equipos, promoción y ya digamos el profesor se encarga de los speakers, ¿sí? Como ese tipo de cosas, a quiénes va a traer, todo eso. También desde la facultad se les apoya, digamos desde la parte de investigaciones, con Ujú, los tiquetes, todo ese tipo, ya como toda la parte logística para que el evento se pueda dar. vale. Y los otros eventos que, digamos, ya cuando salimos de la universidad, serían las visitas de los colegios que les comentaba y la Expociencia, que es como el evento más grande, que es un evento que se hace en Corferias. ujú. Nosotros allá, por lo general, tenemos un stand mm, de alrededor de unos 120 metros cuadrados. Entonces, digamos, yo lo que hago es pensar qué vamos a hacer en ese espacio y se hace una convocatoria a los proveedores de diseño para que manden unos diseños de sus stands, se hace una selección, ya después con un comité de expociencia, que hay un delegado de cada departamento, y ya pues digamos que se procesa el arrendamiento de corferias y todo ese tipo de cosas, y luego nosotros trasladamos todos los experimentos que se van a mostrar desde la universidad a la feria. Ahí eso dura Ok. más o menos, ahorita yo creo que está durando 4 días más o menos. Ujú. Y pues estamos en una jornada ahí que es desde las 8 de la mañana más o menos como hasta las 6 de la tarde. Sí. Y Vale. pues eso fácilmente lo visitan unos 100.000 niños, tanto de colegios públicos como privados de todo el país. Ok. Bueno, mira, yo creo que se nos acaba un poco el tiempo y ahorita nos toca otra de las entrevistas. Sí, Pero te vamos a proponer una cosa. Hay algunas preguntas que nos quedan por hacer, porque el tiempo es poco. sí, Te queríamos preguntar si te las podíamos enviar por WhatsApp y si nos puedes mandar un audio como respuesta. claro que sí, claro que sí. Genial, Si de genial. pronto, bueno, toca revisar la grabación a ver si hay algo que no quedó claro. Sí, igual No, esto nosotros lo Podemos escucharemos y te hablar. diremos como, mira, esto, cuéntanos un poco más de este asunto, o bueno, ujú. esto depende de lo que Sí. vayamos bien. No, y que yo creo que hay cosas que se me escapan ahorita de golpe. Y sí, pues ya mirando ahí en mis archivos, muy seguramente encontraré otra cantidad de cosas chéveres que hemos hecho y que yo creo que se pueden como repotencializar. Vale, genial, genial. Más o menos eso. Vale. Bueno, Juan Gabriel, muchas Juan, gracias por muchas tu gracias. tiempo. A Y yo te ustedes, quería pedir un favor, ¿sería claro que posible sí. cuando ya tengas, digamos, más o menos terminado la web de hipótesis que nos lo puedas compartir Claro que sí. para poderlo ver?
Sí, ahorita la verdad es que, bueno, veníamos bien y se nos presentó un inconveniente reciente que fue un ataque al servidor de la facultad. Entonces, con Juan Pablo, que es la persona de seguridad así como experta del Ujú, servidor, hemos estado tratando de volverlo a poner a punto. Entonces, pues muy seguramente vamos a tener que reinstalar ese sitio de hipótesis y claro. estamos mirando cómo solucionar esa parte. Pero Sí, sí, por supuesto que la cuando idea lo es que ustedes tengas, tengan acceso, claro. claro, cuando lo tengas y pues digamos que lo que entiendo es que la idea es que van a sacar después de 2 años la edición especial con base en COVID, entonces se están reactivando muchas cosas. Sí, sí, eso es Entonces cierto. sería bueno Muy como inquieto. nosotros poder observar cómo es el proceso, cómo vas a, después de 2 años, volver a conceptualizar la revista, qué ideas se te Sí, ocurren. eh, Como que nos interesaría mucho poder observar ese pedazo del proceso. súper, claro que sí. Entonces, pues quedamos en comunicación y te estaremos haciendo varias preguntas. Perfecto. Bueno, Juan Bueno, Gabriel, Juan, muchas muchas gracias por gracias. tu Bueno, tiempo. muchas gracias a ustedes.